Buenos días. Ya vimos el enfoque funcionalista, el enfoque marxista y el enfoque interpretativo. En esta oportunidad vamos a cerrar estos dos enfoques viendo el enfoque de Paulo Freire. En pequeño paréntesis, ya vamos a trabajar más del autor en varios otros videos, sobre todo cuando veamos pedagogía. Y mi pequeña recomendación, si van a rendir sociología de la educación o pedagogía, por favor trabajen con este autor porque me atrevería a decir que en Argentina, por lo menos, es un autor muy querido, muy respetado, lo tienen como en la cima, todo aquel que da materias pedagógicas, tanto en profesorado como en universidad. Así que esa es mi pequeña recomendación, hacer como quien es el favorito de los docentes. Según Freire, todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a cada individuo. Al ocuparse de hombres y mujeres no letrados, llegó a la conclusión de que el conocimiento no se transmite, sino que se está construyendo. El acto educativo no consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción de un mundo en común. Para Freire, la educación se presenta como una concepción bancaria, en la cual el educador conduce al educando a la memorización mecánica de los contenidos. Los educandos son vistos como recipientes en los que se debe depositar el saber. Al ser su rol pasivo, con mayor facilidad estos oprimidos, como lo llama Freire, se adaptarán al mundo en lugar de buscar transformarlo. Por ello, Freire propone una educación problematizadora, donde el diálogo es el corazón del cambio e independencia de los sujetos de educación. Un sujeto alfabetizado es autor de su vida, consciente de su existencia y protagonista de la historia. El método activo dialogal y crítico pasa por dos fases. La primera, recabar el universo vocabular de los grupos con los cuales se trabaja. La segunda, creación de situaciones existenciales típicas del grupo con el que se va a trabajar. Lo que Freire dice básicamente, la educación estaba planteada hasta el momento como los alumnos tienen la cabeza vacía y yo, educador, lo tengo que llenar con conocimiento. Y estos conocimientos se tienen que memorizar. Así que yo tengo que dar una clase magistral y así ellos tienen que memorizar para el examen y poner en el examen tal cual aparece en el libro, tal cual aparece en la cartilla o tal cual los he presentado yo. No hay otro margen para poner otra cosa, pensar otra cosa, escribir otra cosa. Y una educación llevada a cabo de esa forma va a generar personas que son conformistas, que agachan la cabeza y que aceptan la realidad como es sin buscar transformarla. En cambio, lo que Freire plantea es una educación problematizadora, es decir, usar el vocabulario de los estudiantes, usar las situaciones, hechos que ellos viven en la cotidianidad para darle significado al conocimiento y construir conocimiento. Porque lo más importante no es decirle el cielo es azul, sino hacerlo trabajar, hacer actividades que lo lleven a darse cuenta que el cielo es azul y que le sea ese conocimiento importante para su día a día. Por ejemplo, suele pasar mucho en inglés que se compran libros que están pensados para un nivel para Norteamérica y entonces cuando, por ejemplo, se trabaja de suburbio, los chicos están como, ¿qué es suburbio? Entonces, no es lo mismo que es suburbio en Estados Unidos que en Argentina, que podemos poner como sinónimo o llegar a entender como suburbio, o qué significado le damos, siquiera si usamos esa palabra. Entonces los chicos, cuando muchas veces el profesor de inglés les da el texto, dicen, bueno, interprétenlo, responden las preguntas, el chico está como, ¿qué es un suburbio? Porque no tiene idea, porque no se maneja en ese ámbito. O por ejemplo, cuando los profesores en primaria, los profesores de matemática, les dicen, bueno, a ver, una manzana cuesta 5 pesos. Si una manzana cuesta 5 pesos, ¿cuánto va a valer 10 manzanas? Y el alumno está como, profe, 10 pesos una manzana, así no funciona la cosa, dice, el kilo de manzana hoy está tanto, entonces el texto, el manual, la cartilla, la revista de la que el docente de primaria se maneja, muchas veces no está acorde a la realidad, entonces el chico, ya sea que porque va a comprar al almacén de barrio, o porque trabaja con los padres en un comercio, o porque acompaña conscientemente, ve cómo se gasta el dinero familiar, le va a decir, profe, ese precio no es. Entonces, ¿cómo pensamos eso de enseñar a sumar, restar, dividir, multiplicar?
con números y hablando de números o de cómo se maneja el dinero, con precios que no son de la realidad del alumno. Y así como podría dar ejemplo de otras materias. En cambio, cuando, por ejemplo, un docente que sabe que está trabajando, por ejemplo, en ruralidades, va a plantear los seres vivos en primaria, por dar un ejemplo, tiene que estar al tanto de qué animales rodean a la escuela que está en ruralidad. Y entonces trabajar con las características de esos animales. Y bueno, por ejemplo, aquí hay capibara o aquí hay tapir. Bueno, el tapir, chico, a ver, ¿cómo es el tapir? Y entonces los chicos obviamente te van a responder, van a decir, profe, el tapir es así o son de primaria, decir, señor, el tapir, yo he visto un tapir otro día mucho en la sopa, o así te comentan a veces los chicos en la ruralidad, y ahí vos los estás incluyendo porque estás construyendo el concepto de seres vivos y a su vez las diferentes clasificaciones que podemos hacer de los seres vivos, teniendo en cuenta la realidad que viven esos estudiantes. O si, por ejemplo, estoy enseñando lengua en la secundaria, no voy a agarrar Odiseo o algo escrito por Homero, sino que puedo buscar un texto, un rap o una canción que esté de moda entre ellos y en base a eso decir cómo eso habla de la realidad. Y entonces hablando de diferentes tipos de géneros literarios y le estoy haciendo adentrar un poco el uso de las palabras, la rima, el estribillo, prosa. Bueno, podemos ir trabajando si fuera profe de lengua con algo cotidiano del alumno. Entonces hay que saber a veces, como dice Freire, pasar por esas dos fases. En primer lugar, buscar conocer cuáles son las palabras, cuáles son las situaciones que viven mis alumnos día a día y en base a eso construir una clase, construir cómo voy a dar cierto conocimiento. Pero es, como dice Freire, problematizar la educación aparte es partir de uno. Y aquí les dejo dos frases que me parecen interesantes como para que reflexionen ustedes o me dejen las reflexiones en los comentarios o pueden comentar entre ustedes en la sección de comentarios. Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra. El estudio no se mide por el número de páginas leídas, ni por la cantidad de libros. No es un consumir ideas, sino crearlas y recrearlas. Habiendo dicho eso, sin más que decir, los saluda Hernán Pons. Astor. Together